Queridos hermanos de nuestra iglesia, buenas nuevas. Estamos en la semana de la preparación para la Santa Cena. Y en esta semana quiero compartir cada día un versículo de la Biblia para que usted pueda reflejar a su vida y para que usted pueda prepararse para la Santa Cena. Y en esta semana vamos a enfocarnos un poco en Proverbios 9. Yo prediqué sobre eso el domingo pasado en la mañana, pero también vamos a profundizarnos un poquito más en ese capítulo. Y esta mañana solo me enfoco en los primeros 3 versículos de Proverbios 9. Leamos juntos. Proverbios 9, 1 al 3. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Bueno, en esta mañana algo sobre la sabiduría. Hemos visto en la predicación que aquí en la Biblia original está las sabidurías. Entonces significa la sabiduría más alta, la sabiduría perfecta. Pero también sabemos, capítulo 8 de Proverbios, versículo 30, que esa sabiduría estaba con Dios el Creador. Porque versículo 30 del capítulo 8 dice, con el Creador, lee todo el capítulo 8 que habla sobre la creación y sobre el Creador de la tierra, con ese Creador estaba yo. Y ese yo es la sabiduría. Mire por ejemplo, versículo 34, bienaventurado el hombre que me escucha a la sabiduría, velando a mis puertas, a las puertas de la sabiduría. ¿Ya? Entonces, versículo 30 del capítulo 8 nos enseña que la sabiduría estaba con Dios el Creador. Y ahora comprendemos un poquito más lo que Juan dice. Juan, el evangelista Juan, en capítulo 1 de su evangelio, dice, versículo 1 del capítulo 1 del evangelio de Juan, dice, en el principio, entonces en la creación del mundo, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Ya? Es un poquito difícil de comprender, pero escúcheme bien. Proverbios 8, versículo 30 nos dice que la sabiduría estaba con Dios en la creación. Juan nos dice que el Verbo estaba con Dios en la creación. Entonces, Proverbios 8 nos dice la sabiduría, el evangelista Juan dice el Verbo. Pero Juan dice algo más. No solo es la sabiduría, ni solo es el Verbo, una palabra. No, Juan nos dice en versículo 14, y este Verbo fue hecho carne. Cristo como un bebé en Belén con Navidad fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Me comprenden, hermanos? La sabiduría de Proverbios 8 y 9 es el Verbo de Juan 1 y este Verbo y esta sabiduría es Cristo mismo que fue hecho carne y que habitó entre nosotros. Esta es la sabiduría más alta y más perfecta, Cristo, porque Jesús dijo, yo soy la verdad, la única sabiduría. Ahora voy a leer un parte de Romanos. Y si usted tiene una Biblia, acompáñame a capítulo 1 de Romanos. En Romanos 1 encontramos un versículo a partir de 28 al 32. Versículo 28 dice, Romanos 1, 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y tome tiempo para leer versículo 29, 30, 31 y versículo 32. En esos versículos encontramos la suciedad, la maldad y sobre todo la simpleza de la gente y de los seres humanos. Entonces,
qué diferencia, ¿verdad? Hemos visto la sabiduría más alta, que es Cristo, y aquí en Romanos 1, versículo 28 al 32, encontramos la realidad en la tierra. Personas que están entregados a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y esta es su primera tarea, queridos hermanos, en esta semana de la preparación. Reconoce y confiese su pecado. Mi vida y su vida encontramos en Romanos 1, 28 al 32. Y cuando confesamos estos pecados y esa realidad, también necesitamos a la sabiduría que es Cristo. ¿Ya? Uno que se siente mal en la maldad, en una mente reprobada, haciendo cosas que no convienen. Una persona que confiesa esa realidad también necesita a la sabiduría que es Cristo. Y por eso dice el formulario en página 200, en primer lugar, queridos hermanos, cada uno por sí mismo tiene que considerar su propio pecado y condenación, para que se aborrezca a sí mismo y se humille ante Dios, ya que la ira de Dios contra el pecado es tan grande que lejos de dejarlo impune, lo castigó a su amado Hijo Jesucristo cuando sufrió la amarga y afrentosa muerte en la cruz. Hermanos, vamos a confesar nuestros pecados hoy día, todos nuestros pecados, para que también necesitamos más y más y más a la sabiduría perfecta de Cristo. Amén.